Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Damos las gracias a Dios por este privilegio que nos da un domingo más de poder tener nuestra reunión de predicación. Y les quería compartir dos versículos que son muy conocidos, que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17, que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es lo que queremos anunciar en esta noche, ¿no? Y compartir con las personas que todavía no han reconocido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Y queremos contarles que Dios nos ama, y no nos ama de cualquier manera. Nos amó de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito para que venga a este mundo y muera en una cruz del Calvario, ¿no?, por cada uno de nosotros, y así poder reconciliarnos con el Padre. Y eso es lo que queremos anunciar en esta noche. Nos va a estar ayudando con la entrega de la palabra nuestro hermano Rubén Espósito. Él es de la iglesia de Calle Brasil, ya nos ha acompañado reuniones atrás. Así que bueno, vamos a tener una palabra de oración para poner esta reunión en manos de Dios, para que Él nos esté acompañando en la misma. Así que oramos y después pasamos al momento de alabanza. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de poder tener nuestra reunión. Queremos pedirte, Señor, que tú la estés guiando desde el principio hasta el fin, Señor, y queremos poner, Señor, en forma especial el momento donde vamos a abrir tu palabra, Señor, que tú nos puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender más de la misma, Señor, y también pedirte que si hay alguna persona que no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, que en esta noche lo pueda hacer y pueda, Señor, arrepentirse de sus pecados. Señor, ponemos toda esta reunión en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia
hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Nuestro Dios es digno de darle la gloria y la adoración. Cantemos juntos: en Cristo está mi salvación. En esta mañana yo quisiera compartir un solo texto bíblico de la palabra de Dios, que lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, texto ultra conocido por cada uno de nosotros, que quisiera considerar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, segunda Timoteo capítulo 2,
versículo 22. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué les parece si leemos nuevamente el versículo y lo hacemos todos juntos? Versículo 22 de la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos detenemos en la lectura de la palabra de Dios por un instante. El título del mensaje en esta mañana tiene que ver justamente con esta primera palabra de este versículo 22 que hemos leído. Allí Pablo menciona esta palabra que dice huye, escapa, ¿sí? Hemos puesto en el título del mensaje escape. Ustedes saben que esta palabra, cuando leemos la Biblia, aparece innumerable cantidad de veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es algo en el cual uno tiene que prestar atención. Cuando leemos este versículo tan extraordinario, recordamos que esta segunda carta del apóstol Pablo fue escrita en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. En el primer encarcelamiento, él pudo salir, ¿sí? Y allí escribió 1 Timoteo y Tito. Pero en esta segunda etapa de su encarcelamiento, él escribe esta carta con un tono personal, con un tono pastoral, con un tono de padre a hijo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y es interesante porque el apóstol Pablo está llegando a su fin, está llegando a concluir la carrera que había comenzado tan exitosamente en el nombre del Señor. Había pasado tremendas dificultades, tremendos problemas, había sido ultrajado muchas veces, pero seguía adelante, ¿sí? Con la intención de lograr realizar lo que la comisión que el Señor le había dado. Y es interesante porque en esta segunda carta el apóstol Pablo transmite a Timoteo, ¿sí? A su hijo en la fe, lo que Timoteo necesitaba. Es muy interesante observar que el apóstol Pablo ya estaba enfrentando allí el frío, la soledad de la prisión, y este veterano misionero, ¿sí? Se encarga de, con sus últimas fuerzas, escribir, ¿sí? estas valiosas palabras a su joven colaborador desde el segundo viaje misionero para adelante. Si ustedes leen toda la epístola, la segunda carta de Timoteo, se van a encontrar con que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como soldado de Jesucristo. Y justamente en los versículos del capítulo 2, versículo 1 y 2, y yendo para adelante, encontramos, ¿sí? Que Pablo le pide a Timoteo, ¿sí? Teniendo esa analogía seguramente de aquel soldado pretoriano que estaba custodiándolo y que seguramente habrá ganado para Cristo, ninguno que estuviera allí frente al apóstol Pablo, ¿sí? Se iría con el corazón vacío. Pero Pablo sacó muchas analogías de estos fenómenos, ¿sí? Especialmente de los soldados en Roma. Y le dice a Timoteo que él tiene que ser fuerte, que tiene que ser sincero, que tiene que ser estricto, que tiene que estar seguro, que tiene que estar sano en la fe y que tiene que tener una vida santa, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y que tiene que ser, por supuesto, un siervo activo del Señor. Es interesante observar que el apóstol sale de este segundo periodo de prisión una vez más, pero ya para ser ejecutado. No sabemos con exactitud si Timoteo llegó, ¿sí? Allí a Roma a estar con él antes de que él sufriera el martirio.
Pero estas palabras quedaron grabadas, ¿sí?, en la mente de Timoteo de una manera tan especial, ¿sí?, que era algo que él necesitaba para poder seguir adelante. Huye, escapa, ¿sí? Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar en el Proverbios capítulo 6, versículo 5, que la palabra de Dios dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es interesante observar que en el primer libro de Samuel, el capítulo 19, versículo 10, ¿sí?, allí tenemos, como ustedes sabrán, la historia de David, el cual se enfrenta en una situación tremendamente particular. David había logrado un éxito tremendo, ¿sí?, cuando había vencido allí a Goliat. El rey en ese momento era Saúl, que luego fue depuesto, ¿sí?, pero Saúl tenía una actitud carnal muy interesante. Y cuando David logra, ¿sí?, esta victoria trascendental, ¿sí?, y Saúl ve que todo el pueblo, ¿sí?, alaba a este nuevo héroe de Israel, se irrita de tal manera que la palabra de Dios dice en el capítulo 19 del primer libro de Samuel, versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Fíjese hasta dónde llegaba el enojo, la indignación, ¿sí?, de esta persona. Pero él, dice David, se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Escaparon. Este es el tema que vamos a, con la ayuda de Dios, ver en esta mañana. Dice allí Pablo entonces: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo tenía que huir, tenía que escapar de algo. No había de aprender a aceptar lo que estaba pasando, de quedarse, sino que tenía que huir del lugar en el que estaba. No podía negociar, ¿sí?, con ningún tipo de situación que sea adverso, ¿sí?, o que sea contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que esta palabra que menciona el apóstol Pablo aquí, pasiones, no es exactamente algo que compete a los jóvenes y adolescentes. Es algo que nos involucra a cada uno de nosotros. No es solamente los asuntos inmorales, no es solamente lo que Pablo está hablando de asuntos sexuales que no corresponden, sino toda una serie de necedades que quizás cada uno de nosotros luchamos permanentemente. Por eso Pablo le dice, huye, tenés que escapar, tenés que salir del orgullo, tenés que salir del deseo de tener riqueza, tenés que perder esa facilidad de pensar en el poder. Salí, escapá de los celos, escapá de aquel espíritu argumentario que muchas veces cada uno de nosotros tenemos. Escapá, ¿sí? ¿Saben una cosa? La palabra escapar no significa siempre ser cobarde. Muchas veces asociamos esta palabra escape con una actitud cobarde en nuestra vida. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Nos habla de que Timoteo, ¿sí?, tenía que escapar para hallar algo. Cada uno de nosotros a veces hemos escapado de situaciones difíciles, de un accidente, de un incendio, no sé, de cualquier cosa. Escapamos para resguardar nuestra vida. Cuando hablamos de David, David escapó para resguardar la vida de él, ¿sí?, y para seguir un proceso de la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ustedes saben como yo la historia de David, tan emocionante, tan extraordinaria. David había derrotado a un tipo de 3 metros, había derrotado a un gigante, había derrotado a un paladín invencible, ¿sí?, con su onda. ¿No podía derrotar a Saúl? Por supuesto que sí. Él escapó, ¿sí? Escapó porque no quería quedarse en la contienda. Luego Dios se encargaría exactamente de lo que iba a realizar en su vida. Pero es interesante que la palabra de Dios nos habla de que cada uno de nosotros tenemos que escapar para buscar una seguridad en la huida.
como lo hizo José, ¿se acuerdan? Cuando escapó de la mujer de Potifar, allí en Génesis capítulo 39, versículo 12, ¿sí? Había sido víctima, ¿sí?, de una mujer sin escrúpulos. Había visto a un joven hermoso, había visto a un joven prometedor y no se detendría hasta lograr lo que quería. Todos conocemos la historia. Sin embargo, José no se quedó a coquetear, sino que salió, huyó, escapó. Pero no escapó porque era un cobarde o porque era un tímido, porque no, escapó porque él dijo, ¿cómo voy a cometer este pecado contra mis padres y contra el Dios de mis padres? Y huyó, salió de ese lugar. Cada uno de nosotros nos acordamos cómo Moisés escapó hacia Dios, salió de Egipto, salió del lugar donde había sido criado, ¿sí? Se quedó en el desierto y esperó que Dios guiara su vida para ser el gran libertador de Israel. Encontramos allí, ¿se acuerdan?, al pueblo de Israel escapando en Éxodo capítulo 12, y del capítulo 12 al capítulo 15, escapando de la mano de Faraón, ¿sí? Lo hicieron para huir y escapar y llegar al objetivo que Dios tenía planificado. José y María, ¿se acuerdan? Escaparon allí de Herodes cuando fueron a Egipto. Ahora, Timoteo tenía que tener estos mismos valores, pero corría el riesgo, como corremos cada uno de nosotros. Timoteo era un hombre de 30 y pico de años. No estamos hablando de un chiquito, de un adolescente y de un joven. Tenía 34 años. Era un hombre maduro. ¿Sí? La palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 6, ¿sí?, de la primera carta a Timoteo, le dice, oh hombre de Dios, huye también, vuelve a repetir, escapa de estas situaciones que te pueden poner en conflicto, ¿sí? Y le da una serie de virtudes espectaculares que repite también en este versículo que hemos leído, que es el tema de esta mañana. Ahora, es interesante que nosotros observemos que Timoteo tenía que seguir estos ejemplos, y mucho más que esto, el ejemplo de Pablo. Aquel hombre que lo adoptó como hijo y que impregnó en su mente todas las cosas que él necesitaba para que él pueda seguir adelante con la obra de Dios. El apóstol Pablo en esta carta dice, he peleado la buena batalla, ya he llegado al fin, ¿sí? Ya su muerte estaba a pocos días de este escrito, más o menos en el año 67 después de Cristo. Ahora, es muy interesante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que a veces hay pasajes en la Biblia que nos hablan de hombres que se quedaron en el lugar, ¿sí?, en vez de escapar, en vez de huir, ¿sí?, y tuvieron una vida totalmente trágica. Sansón fue uno, ¿se acuerdan? Sus obras le costaron su fuerza, le costaron la vista y finalmente la vida. Ahora, hay algo que es muy interesante. Saber cuándo correr es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo luchar. Saber cuándo correr es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo luchar. Muchos de nosotros seguramente en este periodo en el cual vivimos pasamos por momentos de duda, de incertidumbre, de inestabilidad, de debilidad, y lo que hacemos generalmente, ¿sí?, es intentar escapar de la realidad que nos toca vivir en ese momento. Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de que tenemos que escapar para hallar. Pero muchas veces nosotros escapamos de la realidad. No queremos estar en el momento que Dios nos pone de prueba. No sé si a vos te ha pasado, pero a mí sí. No queremos estar en el lugar del conflicto, en el lugar que nos hace mal, y que no vemos salida. Pero el apóstol Pablo le dice, tenés que escapar, ¿sí? Escapar de estas
pasiones, ¿sí?, que llegan a cada uno de nosotros. La tentación para cada uno de nosotros se evita huyendo de lo que estorba, siguiendo lo que ayuda y buscando la compañía de personas espirituales. Cuando vamos al libro de Job, nos encontramos con un personaje realmente extraordinario. Job fue probado hasta los huesos. Fue probado de una manera muy especial, ¿sí? Y Job quería escapar de esa realidad, ¿sí?, que le estaba tocando vivir. Cuando él intenta escapar de esa realidad, ¿sí?, se sumerge, ¿sí?, en la amistad de sus amigos. Y sus amigos no fueron realmente lo que él quería, ¿sí? Hay muchos que dijeron, bueno, esto te está pasando porque vos sos un hombre pecador. Y la palabra de Dios nos dice allí en Job 19:20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado, fíjense, con la piel de mis dientes. Y les dice a ellos, oh vosotros, tened compasión de mí. Y vuelve a reiterar, tened compasión de mí. Como dijimos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que escape de aquellas pasiones, ¿sí?, de la inmoralidad, pero también, como dijimos, del orgullo, del deseo de riquezas, de poder, de celos, ¿sí?, de un espíritu que no es conveniente, ¿sí? El apóstol le está diciendo a Timoteo, escapá para hallar. Ahora, es interesante que la palabra de Dios sigue diciendo allí en el versículo 22, huye, pero sigue. Esta palabra sigue significa seguir sin prisa. Es una palabra definida y que está activa. Tenés que seguir escapando, tenés que seguir huyendo. ¿Hacia dónde? ¿Sí?, diría Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice lo siguiente, huye y sigue, en primer lugar, la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Cantamos hace un rato acerca del amor extraordinario de Dios, ¿sí?, que me envuelve, que me protege, que me cuida. Ese amor sin condición, ese amor que está disponible para cada uno de nosotros. Timoteo tenía que huir para hallar, tenía que escapar para hallar. Y en primer lugar, el apóstol Pablo le dice, tenés que huir, tenés que escapar y seguir la justicia. La justicia. Qué palabra esta, ¿verdad?, en estos tiempos. Parecería que está fuera de nuestro diccionario. Parecería que no encontramos justicia en el ámbito donde vivimos. Miramos hacia un lado y hacia otro lado y parecería que la justicia se evapora. Cada uno de nosotros deseamos, ¿sí?, permanentemente justicia, inclusive en las cosas más sencillas y más pequeñas, ¿sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 11:7, Jehová es justo y ama la justicia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, seguí en primer lugar la justicia. Cada uno de nosotros tenemos que seguir la justicia, pero la justicia de Dios. La justicia es simplemente una vida justa. Es sencillamente que tenemos que tener tratos con nuestros semejantes, salvos y no salvos, de la manera que el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo, con honradez y con limpieza. Isaías 42, versículo 1 al 4, dice algo realmente extraordinario. El Señor se está refiriendo, ¿sí?, a la venida de su Hijo Jesucristo. Y dice ahí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No era gritar, no era la violencia ni la imposición de una orden, estas lecciones, ¿sí?, que Isaías nos trae aquí, sino que era más bien la justicia a través de la verdad. El gritar, la violencia y la imposición de una orden representan la justicia que tiene Hollywood. Cuando vos ves las películas y ves la justicia que se hace ahí, bueno, es todo a través de la violencia, de la fuerza. No. El Señor dice allí en su palabra que Él no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por medio de la verdad traerá justicia. Qué importante para nosotros es la justicia. Qué importante para nosotros es vivir en una nación con justicia. Qué importante es para nosotros que podamos adoptar esta primer virtud, ¿sí?, que Pablo le pide a Timoteo. Escapá, huí, seguí y llegá a la primer isla. ¿Cuál es? La justicia. La justicia. Necesitamos imperiosamente la justicia. Qué hermoso va a ser el día que el Señor venga de nuevo e implante Él su justicia, la verdad. Qué hermoso va a ser. Qué importante va a ser para cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios dice allí en el versículo 22, escapá, sí, tenés que escapar. Esto no es una cuestión de cobardía, es una cuestión de inteligencia. Cuando uno escapa para ir a un lugar, sí, es algo inteligente. Y le dice el apóstol Pablo, escapá, huí, sí, de las pasiones juveniles y seguí la justicia y en segundo lugar la fe. Qué importante es en este tiempo tener cada uno de nosotros fe, que puede ser confianza en el Señor o puede traducirse también como fidelidad, ¿sí? Timoteo era un hombre que tenía que confiar en el Señor para la obra que tenía por delante. Era una obra muy importante, muy sacrificada. Pablo ya no estaría con él. El gran apóstol, el gran misionero, de tanto tiempo, ¿sí?, con tanto empuje, ya no estaría al lado de él. Pero el Señor sí estaría al lado de él, seguiría con él. Por eso le dice, busca la justicia y en segundo lugar, busca la fe, la confianza en el Señor. Esa fe tenía que ser una fe contagiosa, una fe que él pudiera transmitir a los demás. Es muy difícil cuando uno no puede transmitir fe a otro. A veces nos cuesta a cada uno de nosotros llevar o caminar en la vida de fe. Muchas veces cada uno de nosotros tenemos dudas. Cuando enfrentamos situaciones, cuando enfrentamos cosas que nos vienen repentinamente, cuando tenemos alguna cuestión o problemática, muchas veces perdemos nuestra fe. Esto nos pasa a cada uno de nosotros. Imagínense en lo que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, los que no tienen fe. Están totalmente perdidos. Pero Pablo le dice a Timoteo, seguí la justicia y seguí la fe. Una fe que pueda contagiar a los hermanos, una fe que pueda contagiar a los demás. Tenés una misión por delante. Esa fe contagiosa que tuvo Jonatán, ¿se acuerdan? Allí en el primer libro de Samuel, creo capítulo 15, si no me equivoco, se encuentra allí en una situación muy particular, ¿sí? Allí estaban los filisteos, ¿sí?, armados hasta los dientes. Y como siempre, ¿sí?, en el momento de declinación de Saúl, lo hallamos escondido en una peña con todo su ejército. No se movían. Los filisteos estaban allí, de alguna manera, apretando al pueblo de Israel, al ejército del Dios viviente. Y Jonatán
no podía entender esto y estaba con su paje de armas, con su escudero, ¿sí? Y le dice, ¿por qué no subimos hoy la colina? Vayamos al campamento de los filisteos. Quizás el Señor haga algo hoy por nosotros. Y cuando Jonatán le dice esto a su escudero, ¿sí? Lo envuelve de fe, lo contagia con una fe y dice la palabra de Dios que iban subiendo, ¿sí? Cuesta arriba para encontrarse con el campamento de los filisteos y cuando avanzaban, ¿sí? Jonatán hería y el escudero remataba. Una tremenda fe que tiene que ser una fe contagiosa y una fidelidad para hacer las cosas que el Señor nos pide. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios nos habla justamente de otra actitud o de otra virtud. En primer lugar, dice, seguí la justicia, escapá y encontrá la justicia, escapá y buscá la fe, ¿sí? Escapá y buscá el amor. Este es un amor que lo da absolutamente todo. Es un amor que no se fija en lo suyo propio. Es el amor que Juan capítulo 3, versículo 16, dice allí en la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor mismo, ¿sí? Dice en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es justamente amor. La primera característica, ¿sí? principal del amor es darse, amor sin condición. Cantábamos recién. Es el amor que lo da todo, fuerzas, dinero, todo lo que cueste por cada uno de los demás. Timoteo tenía que tener amor para con todos. No amor para su grupo íntimo nada más, sino para todos. Es ese amor que encontramos en Jesucristo, que se entregó por cada uno de nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Y se ofreció en la cruz del Calvario por vos y por mí. Es un amor que trasciende el plano humano, con sus tres dimensiones, como dice allí Efesios capítulo 3, versículo 18, largo, ancho y alto, y que tiene una cuarta dimensión desconocida de la carne, que es la profundidad. Este amor es diferente a cualquier otra cosa, ¿sí? Es el amor de Dios, es el amor que experimentó Pablo en su vida. ¿Se acuerdan? Allí en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia en su plenitud, el Señor mismo se le aparece a él y le ordena, le da una comisión trascendental que él siguió al pie de la letra hasta terminar sus días, como lo vemos aquí en la segunda carta de Timoteo. Es ese amor que él recibió, que le pide a Timoteo que tenga por los demás. Entonces le dice, mirá, escapá de estas pasiones, escapá de lo deshonesto, tenés que buscar permanentemente, ¿sí? Lo que es bueno. El apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, este texto lo tengo acá porque siempre se lo escuché decir a mi suegro. Cada vez que nos juntábamos en la casa de Juan y de Nilda, ¿sí? Mis suegros, y que yo tuve la oportunidad y la bendición y el beneficio de estar allí, don Juan siempre repetía este pasaje. Lo hacía con una pasión indescriptible y decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Me parece verlo, ¿sí? Allí en la punta de la mesa, abriendo su Biblia para leer los textos en familia y repetir este texto tan valioso. Dice Pablo, escapa, Timoteo, escapa.
no te quedes en el lugar. No busques la contienda. Escapá con sabiduría para encontrar en primer lugar la justicia, para poder hallar la fe, para poder encontrar el amor y transmitirlo. Y por último, dice, y buscar la paz. Timoteo tenía que escapar para encontrar la paz que cada uno de nosotros anhelamos. Miren, si hay algo que cada uno de nosotros necesitamos en este tiempo, es paz, es tranquilidad, es descansar en las manos del Señor. La paz del mundo es ausencia de hostilidades y rivalidades. Generalmente, la paz que da el mundo es una tregua. Quizás se puede dar este ejemplo entre dos potencias rivales, debajo de la cual se puede ocultar una guerra fría, como sabemos cada uno de nosotros por la historia. Pero cuando hablamos de la paz de Dios, no es una paz engañosa, en los que los enemigos no se atacan solo porque les paraliza el miedo mutuo. La paz de Dios es una paz que trasciende lo humano. Es una paz del corazón. Sí, allí la palabra de Dios, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenéis, ¿qué dice? Paz para con Dios. Ya justificados por la fe, tenéis paz para con Dios. Tenemos que estar en paz con los hombres y tenemos que estar en paz con Dios. Es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es una paz que produce seguridad en nuestra vida. Es una paz que produce la seguridad de que Jesús está con nosotros, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 20. Es la paz que nada altera cuando estamos firmemente cada uno de nosotros anclados en Dios. Cuando Él gobierna nuestros corazones, cuando estamos llenos del amor y del gozo de Dios, dice Colosenses allí en el capítulo 3, versículo 14 al 15. Es la paz de la conciencia sin reproche. Es la paz de la conciencia sin reproche. Timoteo recibió esta instrucción del apóstol Pablo, ¿sí? Poco tiempo antes de que él desapareciera de escena. Y le dice, escapá de las pasiones juveniles y seguí la justicia, la fe y el amor. En la primera carta a Timoteo, Pablo le dice, oh hombre de Dios, huye, escapa de todo esto. Fíjense en qué interesante. Esta palabra, oh hombre de Dios, esta frase es una frase muy, muy particular. Escuché hace mucho tiempo a un predicador que lo explicó muy bien. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él era una persona que estaba en plena comunión con Dios. Pero también le advierte que era un hombre con pasiones, con miserias, con situaciones que él tenía que manejar en el momento oportuno. Oh hombre de Dios, huí, escapá. Pero finalmente el apóstol Pablo le dice, no solamente tenés que escapar, no solamente tenés que seguir con firmeza, con rapidez para llegar a la justicia, para llegar a la fe, para llegar al amor y para llegar a la paz, sino que también tenés que ir, ¿sí?, a los que tienen corazón limpio e invocan al Señor. Qué importante es esto, ¿verdad? Generalmente cuando estamos en problemas buscamos la ayuda del primero que agarramos. Y quizás esa persona a quien vamos a buscar ayuda está peor que nosotros.
Pero el apóstol Pablo le dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo sabía que Timoteo no podía manejar esto solo y le encarga, ¿sí?, que él busque compañía idónea, compañía espiritual, que busque hombres, ¿sí?, que estén a la altura de lo que Pablo pretendía para él, que estén a la altura de la comunión con el Señor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero qué hermoso es cuando nosotros entablamos conversaciones con hombres espirituales, ¿sí?, con hombres de Dios. Quizá a ustedes les ha pasado como me pasó a mí, como le pasó a Juan, como le pasó a Miguel. En algunas oportunidades de nuestra vida estuvimos juntos, ¿sí?, con hombres, ¿sí?, que han marcado una historia en la vida cristiana y en nuestro movimiento. Hombres que han sido, ¿sí?, de tremenda bendición para nosotros. Hombres en el cual nos acercamos y nos producen tranquilidad, nos producen esa actitud de justicia, de fe, de amor, de paz. Son los que transmiten la verdad de Dios. Y Pablo le dice, vos tenés que inclinarte hacia allá. Escapá, ¿sí?, de las pasiones, ¿sí?, y huí, seguí con prisa para encontrar a hombres de corazón puro que invoquen al Señor. En esta mañana cada uno de nosotros quizás hemos venido aquí y quizás estamos hastiados porque no vemos justicia. No vemos esa cuota de rectitud en todo lo que nos rodea. Quizás uno mismo, ¿sí?, sea injusto con otros. Pero qué buen momento es escapar de aquellas cosas que nos acorralan, que nos asfixian, ¿sí?, que nos traen contienda, ¿sí?, y huir y seguir deprisa para encontrar la justicia de Dios, para encontrar la fe, para encontrar el amor y para encontrar la paz. Quizás muchos de nosotros en esta mañana han venido buscando quizás alguna de estas virtudes que se nos escapa por los dedos de la mano como el agua. Bueno, en el Señor tenemos la posibilidad de encontrarlas. Tenemos la posibilidad de dejar el lugar de conflicto, de escapar, ¿sí?, como lo hizo José, como lo hizo Moisés, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿sí?, no quedándose en medio del conflicto, sino escapando para hallar, ¿sí?, estas virtudes excepcionales que Pablo le transmitió a Timoteo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este momento que pudimos tener, donde pudimos escuchar su palabra. Quiera Dios que lo que pudimos escuchar en esta noche pueda ser una realidad, ¿no?, en cada una de nuestras vidas, que lo podamos aplicar. Y ya para ir terminando con la reunión, le quiero dejar los anuncios que tenemos para esta semana. El día miércoles tenemos nuestra reunión de oración y enseñanza. Como lo venimos haciendo, esa reunión es por Zoom y también se transmite en vivo por YouTube. Así que el día miércoles tenemos nuestra reunión de oración y enseñanza. Y el día domingo, ya recuerden que vamos a volver a la presencialidad, ya vamos a ir a la cena del Señor y a la predicación en el templo. Recuerden que la cena va a ser a las 6 de la tarde y la reunión de predicación a las 20 horas. Así que esos son los anuncios para esta semana. Así que nos despedimos con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has permitido de poder tener nuestra reunión. Te agradecemos, Señor, también porque pudimos meditar en tu palabra, Señor, y
Cada vez, Señor, que la abrimos, tú nos hablas, Señor, a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras necesidades, y te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a lo que pudimos escuchar en esta noche, Señor, que lo podamos hacer una realidad en cada una de nuestras vidas, Señor, que lo podamos poner por obra. Señor, también te queremos pedir por las actividades que tenemos para esta semana, que tú las estés guiando y las estés bendiciendo, Señor. Queremos orar agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.